Yo quería hablar efectivamente de por qué debemos cooperar las ONGs, ¿no? Y me gusta partir de lo esencial, ¿no? Y lo esencial es que estamos viviendo no una crisis económica, sino que estamos viviendo una multicrisis que es económica, pero es social, pero es medioambiental enorme. Cualquiera que ve los datos de lo que está significando y va a significar el cambio climático, pues se percibe, ¿no? Y necesitaríamos un cambio profundo, masivo, porque tendría que ser en el norte y en el sur, y además tendría que ser muy rápido. Un informe hace poco del WWF de cuánto tendría que qué tan rápido tendríamos que caminar hacia la economía verde si no queríamos superar en más de 1 grado la temperatura, y nos decía que teníamos que aumentarlo en un 4% anual, ¿no? Durante los próximos años hasta el 2030. No estamos en eso. De hecho, estamos en unos índices muchísimo más bajos. Tenemos que hacer un cambio masivo, y eso significa que tenemos que cambiar reglas normativas, tenemos que cambiar tecnologías y tenemos que cambiar cultura y valores. Y las ONG somos muy importantes para cambiar esas 3 cosas, muy importantes, extremadamente importantes y necesarias. Pero desde luego para cambiar la cultura y los valores imperantes somos imprescindibles. Entonces, desde mi punto de vista, un tema clave por qué cooperar tiene que ver con esto, para responder a los imperativos que nos demanda la crisis actual, global, en Cataluña, en España y en el mundo, ¿no? Y quiero plantear unos puntos, me parece que me han salido 9 o 8 creo, sobre esta cooperación, ¿no? Primero, tenemos que cooperar entre los que se concentran en atajar los síntomas y los que se concentran en afrontar las causas. Esa es una división histórica de los movimientos sociales y de las ONGs, que hay gente que dice, no, yo veo transeúntes por la calle y me concentro en darles techo y comida, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo voy a las causas de por qué esos transeúntes están en la calle y me desentiendo de la caridad de darles de comer o de dormir, ¿no? Yo digo, o empezamos a hablar más y a cooperar entre los que se dedican a los síntomas y los que se dedican a las causas, pues esto tiene mal apaño, porque tenemos que resolver a la vez las causas, pero también tenemos que afrontar los síntomas, porque a uno que está desangrándose en la calle no le podemos decir, no, espera, quédate ahí mientras resolvemos el sistema de salud. Tenemos que atenderlo ya, y eso no quiere decir que no tengamos que resolver el sistema de salud pública, ¿no? Por tanto, primero, cooperar entre las entidades no lucrativas que se concentran en los síntomas y las que se concentran en las causas. Segundo, cooperar también entre los que se centran en la empatía de corto alcance, la gente que convive desfavorecida, la gente que está concentrada en la acción social, ¿no? En su ciudad, en su barrio, en su territorio, en su sociedad, con aquella gente que se centra en una empatía de más corto alcance espacial y dice, no, pero en Haití hace 4 años pasó esto y sigue pasando, pero es que en el África subsahariana pasa esto, pero es que... y que tiene una empatía que mira más largo y ve más lejos en el espacio, la gente que está en la cooperación de desarrollo. Pero también tendríamos que cooperar también con la gente que está más focalizada en la empatía de largo tiempo, la gente que está pensando en las generaciones venideras, que sobre todo es la gente que está más en clave de sostenibilidad ambiental. Y esa escisión nos divide y esa falta de polinización cruzada entre estos 3 sectores, desde mi punto de vista, es penosa, lastimosa, porque quien profundiza en cada uno de estos sectores se da cuenta de que al final las causas están relacionadas y las soluciones también. Y quien se concentra en la cooperación al desarrollo se da cuenta de que no habrá manera de acabar con los huracanes catastróficos si no se afronta el tema del cambio climático. Y quien se concentra en la pobreza de aquí se da cuenta que si las compañías eléctricas tienen el oligopolio que tienen, pues esto tendrá mala solución, no tendrá solución la pobreza energética, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que las causas y las soluciones están relacionadas, ¿no?
Tercero, otro tema para mí fundamental de por qué hay que establecer esa cooperación es para producir la necesaria innovación social que se produce con el mestizaje, con la hibridación y con la promiscuidad entre las distintas ONGs. Muchas veces estamos encapsuladitos cada cual con su sector, viéndose con los suyos y no teniendo contacto con los otros. Así no hay innovación. El que hace unos años era director de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán, decía: la rueda se inventó hace miles de años y las maletas también, miles de años, los dos inventos. La maleta con ruedas hace poco. ¿Y por qué se inventó hace poco? Porque seguramente hace poco que se pusieron a hablar los de las ruedas y los de las maletas. Y al hablar los de ruedas y maletas dijeron: oye, ¿y si hiciéramos? Y no. Es en el roce, en la frontera, en el mestizaje, donde surge la innovación. Si no nos rozamos, sino con aquellos que son exactamente idénticos a nosotros, si los de las ruedas se dialogan solo con los de las ruedas, no se inventa la maleta con ruedas, se inventan ruedas mejores, pero no maleta con ruedas. Entonces, esta sociedad necesita innovación social que es tan o más importante que la tecnológica, y para esa innovación social las ONG somos las mejores y somos imprescindibles. Pero somos las mejores imprescindibles si hacemos lo correcto, que es hibridarnos, mezclarnos y rozarnos entre gente que tiene sueños que son parecidos pero que no son idénticos. Punto tercero. Por eso, por ejemplo, nosotros, y hay gente yo creo que participa, nosotros nos hemos incorporado hace poco a un foro de innovación social donde está todo el mundo, ONGs y organizaciones lucrativas de discapacidad, y nosotros de eso no sabemos, pero nos importa y nos interesa, y seguramente a ellos también les importa y les interesa nuestro mensaje en relación con la sostenibilidad. 4. Porque la manera de sobrevivir y ser eficaces y eficientes en un entorno complejo es la ayuda mutua y la colaboración, ¿no? Y de hecho, todas las sociedades, ahora hablamos de economía compartida, del compartir, pero toda la humanidad ha estado construida a partir de la cooperación y la colaboración. Tú tienes un campo de trigo, tus manos son pocas para tu cosecha, yo te ayudo y tú me ayudas. Eso es la ayuda mutua, que debería funcionar siempre, pero que en tiempos de necesidad es mucho más importante y más relevante, ¿no? Y de hecho, eso ha hecho, por ejemplo, que nosotros, que CODES, formemos parte, junto con otras entidades, con Fundación Tomillo, con Fundación Conama, con Haz lo Posible, y con una organización que se dedica a trabajar con los transeúntes, y hemos hecho un foro de ayuda mutua que se llama el Grupo Compartir, bueno, pues para compartir entre nosotros, para colaborar, ¿no? Punto 5, ¿no? Porque cualquiera que profundice, sea en la medicina o sea en los problemas sociales, lo que se da cuenta es que el enfoque unilateral encapsulado no vale. Que para resolver la salud del individuo no basta con hablar con uno que se ocupa del riñón. Tenemos que hablar con el del riñón, tenemos que hablar con el aparato cardiorrespiratorio, tenemos que entender la globalidad, tenemos que tener un enfoque sistémico y ver la relación y la interdependencia entre las partes. ¿Y cómo se ve la interdependencia entre las partes? Pues mirando la cosa desde distintos lados. Si nos mantenemos en nuestro enfoque, los especialistas en transeúntes, los especialistas en los viejitos, los especialistas en el cambio climático, y no vemos la globalidad de los problemas, ni entenderemos las causas, ni entenderemos las soluciones. Si queremos de verdad hacer un abordaje global y ser útiles para resolver los problemas que siempre tienen una dependencia recíproca entre sí, pues tenemos que hablar con la gente que tiene esos distintos enfoques, ¿no? Punto 6. Necesitamos también relacionarnos, las fundaciones, que somos las organizaciones lucrativas serias, ¿no? Y los movimientos sociales, y las organizaciones grandes,
y las asociaciones pequeñas y las no sé qué. Porque a lo mejor unas tienen más posición, más nombre, y otras tienen más innovación, y otras tienen más coraje, y otras son más conservadoras, pero necesitamos esa hibridación y esa polinización cruzada entre los distintos. Esto es fundamental. Seguramente uno de los problemas que está teniendo la participación desde el punto de vista del tercer sector en la crisis en España es que ha habido demasiado aislamiento entre movimientos sociales, las ONG formalizadas, cada cual por un lado, sin tocarse demasiado, y así a veces es difícil construir alternativas. Por tanto, desde mi punto de vista, también tienen que relacionarse esto. Y también necesitamos una colaboración, porque necesitamos un enfoque local que mira la globalidad y que mira lo local. Había un lema del movimiento ecologista clásico que era piensa global y actúa local. Bueno, pues yo creo que hay que decir que como tal lema ha periclitado, porque no es suficiente ese enfoque, porque es necesario ese enfoque, pero es insuficiente. Necesitamos no solo actuar localmente, también necesitamos actuar globalmente, porque si no, no habrá manera de resolver los problemas globales que tenemos. No habrá manera de proteger la corriente del Golfo si dejamos que sean los jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen una y otra vez y que no acuerdan lo que tienen que acordar a sabiendas, en realidad están prevaricando de lo que tienen que hacer y sin embargo no lo hacen. Tiene que haber una diplomacia cívica global que actúe globalmente. Y eso pasa porque colaboremos, la gente que está más centrada en lo local, la gente que está más centrada en lo global y que nos impliquemos. Y punto 8, porque o nos hundimos, o nos unimos, o nos hundimos. Yo leía hoy que el gobierno, en el Consejo de Ministros del último viernes, la vicepresidenta del gobierno presentaba el Plan PIBE 5. El Plan PIBE 5, 175 millones de euros destinados a renovar el parque. Entendí entonces una carta que hace poco me dirigió la Dirección General de Tráfico, no sé si os la he dirigido a vosotros también, donde me decía, le mandamos las características de su coche. Oye, ¿por qué? Qué amables, ¿no? En realidad lo que me venían a decir, tiene unos años, ¿no le vendría bien cambiarse? ¿No sería una oportunidad? Y entonces empecé a relacionar todo, la carta, el Plan PIBE, y en la justificación que decía la vicepresidenta del Plan PIBE decía, no, es que los 4 planes PIBEs anteriores han permitido cambiar 365.000 vehículos, se ha logrado una recaudación fiscal de 1.000 millones de euros, se han consolidado 10.000 puestos de trabajo, se ha logrado evitar 162.000 toneladas de CO2, ha habido un ahorro de... Y dije, uy, qué bien han vendido los del sector del automóvil, porque la vicepresidenta está contando muy bien el impacto benéfico que tienen estos planes PIBE. Y nosotros podemos decir, claro, ya están las puertas giratorias y las empresas y los gobiernos, bien, y eso es una parte de verdad, pero autocríticamente también podríamos decir, y así como el sector del automóvil se ha personado, al parecer muy eficazmente, ¿no?, en la crisis, y ha logrado, empujando con argumentos, con codazos más o menos, de una manera o de otra, con maneras más o menos elegantes, 5 planes PIBE, el tercer sector nos hemos personado ante la crisis. ¿Hemos dicho cuántas toneladas de carbono ahorramos o cuántos empleos estamos generando, podríamos generar o vamos a mantener? ¿Hemos dicho algo de una forma potente, clara, visible? Pues no. Y si no lo hemos hecho, bueno, pues seguramente una parte, no todo, de lo que nos pasa, pues no lo merecemos. ¿Y eso lo puede hacer uno por separado? Pues no. Porque uno puede hacer efectivamente decir, yo soy muy bueno y consigo no sé qué. Pero nadie le hará caso porque todos siempre descreemos de aquel que hace un ejercicio de narcisismo exacerbado, ¿no? Es decir, este tipo de cosas de batalla colectiva global o se hacen entre todos o no se pueden hacer. Aquí habla el sector del automóvil, no habla la Ford. No dice la Ford ha logrado, sino dice, no, el automóvil en España no lo hemos hecho. Cada cual ha hecho las de cooperación al desarrollo, dice, no puede ser, cada cual dice su mensajito, pero no ha habido una reflexión global diciendo qué está pasando
en relación con el tercer sector, la crisis, y qué implicaciones tiene lo que está pasando y cuál es la reconversión que se está haciendo sin anestesia ninguna, ¿no? Entonces, por esas razones, yo creo que el tercer sector, por esos porqués y por esos para qué. Pero yo creo, y ya muy rápido, porque no sé cómo vamos de... Perfecto, ¿sí? Yo quería apuntar también que la cooperación y la colaboración entre las organizaciones lucrativas es necesaria, pero no suficiente desde mi punto de vista, ¿eh? Porque las ONGs somos, y yo creo que hay que decirlo y redecirlo muchas veces, porque la gente a menudo, a lo mejor por problemas de autoestima, no tiene conciencia de cuál es el rol esencial que tiene el tercer sector en la sociedad, y por tanto, si no lo tiene él, mal lo va a contar, porque si nosotros hacemos un balance de las mejores cosas que tiene nuestra sociedad, detrás, tirando del hilo de esas mejores cosas, hay siempre, digo con esa rotundidad, organizaciones no lucrativas o una asociación de personas voluntarias alrededor de una idea, aunque no hayan pasado por registro alguno. Me da igual cuál es la forma jurídica y me da igual que no tengan fórmula jurídica. Pero si hoy las mujeres tienen lo que tenéis, que no es todo lo que tendríais que tener, fue porque las mujeres sufragistas, RQR y no sé qué. Y si hoy hay una educación de determinadas características, es porque ha habido gente. Y si hoy hay una sanidad, y si hoy los barrios tienen razonablemente centros cívicos, es porque hubo asociaciones de vecinos de no sé qué. Detrás, tirando, y si hoy España hace poco el 63% de la electricidad consumida de hace unos meses procedía del viento, efectivamente ahora podríamos decir, no, eso es Iberdrola, eso es no sé qué. Pero tirando del hilo descubriríamos que quien germinó esa idea en la sociedad no fue Iberdrola, no fueron las eléctricas, no fue la administración pública, que se reían con descaro de esa propuesta, sino que fueron ciudadanos y ciudadanas alrededor de la idea de aprovechar las energías renovables. Detrás de lo mejor que tenemos está esa innovación social que producimos el tercer sector, de una forma, de otra, de una forma formalizada o no formalizada, ¿no? Pero, si bien somos los mejores para diseñar los sueños, necesitamos, imprescindiblemente desde mi punto de vista, las administraciones públicas y las empresas para realizarlos. Porque para realizar ese porcentaje del 63% de la electricidad procedente del viento, hace falta una regulación pública que prime el precio diferencial del kilovatio, y hace falta empresas que inviertan recursos económicos. Y la conjunción de todas esas fuerzas es lo que provoca los cambios evolutivos en la sociedad. Entonces, desde mi punto de vista, para lograr esos cambios, para lograr esa transformación, ese cambio masivo, profundo y rápido, necesitamos también cooperar con administraciones públicas y las empresas. Y una anotación sobre todo con el tema de las empresas, porque de esas tres relaciones, de esos tres actores que desde mi punto de vista son claves, las administraciones públicas, las empresas y las ONGs, hay dos parejas que están acostumbradas a relacionarse. Las empresas y las administraciones públicas parece ser que mucho. Las ONGs y las administraciones públicas, no sé si muy bien, pero hace mucho que nos relacionamos también. Pero la pareja empresas-ONGs tenemos problemas en la relación. Y yo digo, con problemas y todo, tenemos que construir una relación con determinadas empresas, seguramente a lo mejor, pero a lo mejor también desde su punto de vista será con determinadas ONGs. Porque yo creo que eso es una pareja que puede tener, donde puede germinar muchas veces esa innovación tecnológica y social que se necesita, y puede combatir también el cortoplacismo que muchas veces es inherente a las instituciones y al ciclo electoral, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que construir también relaciones con las empresas. Desde mi punto de vista, también las ONGs tendrían que prestar mucha atención a construir relaciones y alianzas y cooperación con la economía creativa, con todo lo que tiene que ver con el cambio cultural y el cambio de valores, con los medios de comunicación, con los artistas, con la cultura. Nos movemos en el mismo campo, que es el campo del cambio cultural, y ahí es fundamental tejer y construir alianzas y relaciones, ¿no?
Y finalmente, y con eso acabo, también tenemos que construir relaciones con los emprendedores emergentes. ¿Por qué? Porque primero la innovación surge en lo pequeño y surge en los garajes o no garajes, surge cuando la gente... Entonces es ahí aunamos la innovación social que muchas veces está en el campo de las ONGs con la innovación tecnológica que está en el campo a lo mejor de esos chavales jóvenes emprendedores emergentes, ¿no? Segundo, no están todavía contaminados por la inercia y por los intereses creados. Muchas veces cuando llamamos a una empresa y le planteamos una iniciativa innovadora, está calculando por dentro, sí, esa es una iniciativa innovadora muy interesante, pero de momento arruina el 40% del modelo de negocio. Lo voy a congelar. El emprendedor no tiene ningún modelo de negocio previo y por tanto no tiene nada que conservar. La gran empresa posiblemente sí. Por tanto sí que nos interesa construir esas relaciones, ¿no? Y con esas iniciativas emergentes, ¿no? Yo últimamente le presto bastante atención a todo el tema de economía compartida. Airbnb nace en el año de la crisis, en el año 2008, en Estados Unidos, y es una iniciativa que ahora, me parece que ya había, hace poco daban balance y había tenido, me parece que 10 billones en el mundo de usuarios, y había incomodado tanto que ya hay muchas ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, en San Francisco, en Nueva York, que están creando legislación a la carta para poner un poco coto a ese desarrollo de la economía compartida, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia en los hoteles, ¿no? Acabo con que yo creo que seguramente Pau va a plantear más el cómo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante el que percibamos los porqués y los paraqués. Y desde mi punto de vista, el porqué y el para qué no solo está condicionado porque, como ahora tenemos problemas, voy a hablar con el vecino. No, por supuesto que sí, vamos, que estoy de acuerdo en esa ayuda mutua en tiempos de problemas. Pero desde mi punto de vista, para mí, la cooperación entre entidades del tercer sector y con otros actores es clave para transformar el mundo, si eso es lo que queremos. Yo hablo desde esa perspectiva porque desde mi punto de vista la transformación del mundo es la clave de bóveda o el pal de payar, ¿no? ¿Cómo se llama? De la clave de bóveda de un poco de cualquier entidad del tercer sector.